Es una verdadera locura el partido que hemos visto, por favor. Es una verdadera locura, por favor, no me digan que no. Desde Courtois hasta Benzema hoy hemos jugado de 20, no de 10, de 20. Mira, es que lo único que me queda hacer es... Por favor, tío, por favor, hemos jugado de lujo hoy hemos jugado de lujo. Hemos jugado muy bien, hemos jugado de perlas. Militao tiene que ser para toda la vida. Es que Militao tiene que ser para toda la vida. Por favor, es un jugador imperial. Es un jugador que hoy en día se merece ser titular y cuando no juega al Madrid, igual. También tiene que ser titular. Es una verdadera locura. ¿Cómo ha jugado el Madrid hoy? Enchúfate. Se hizo la luz, claro que sí. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a JR in the Night. Estoy cada día más pinzado. Bueno, partidazo. Partidazo, por favor. He hecho un directo en otra plataforma. Aquí en YouTube no lo podía hacer porque sabía que ibais a estar viendo el partido. Pero cómo hemos jugado, por favor, de mi vida. Desde Courtois. Tengo un pelo por aquí. Courtois, Carvajal, hoy se ha salido, que nos lleva dando en los dientes todos estos días. ¡Ay, por favor, qué mal está jugando Carvajal! Hay que cambiarlo. ¡Que salga Lucas Vázquez! Imperial. Álava. Álava. Un jugador que se ha lesionado, ha estado pues, en su regularidad, ni mejor que nadie, ni peor que nadie. Imperial. Imperial. Qué poco se habla de Álava, de verdad. Y de Militao igual. Qué poco se habla de la pareja de centrales que tenemos. Se habla muy poco. Hemos recibido muchos goles, claro que sí. Claro que sí. Pero es increíble lo que tenemos en el Real Madrid, señores y señoritas. Lateral izquierdo, Camavinga. Ponle de portero también, Ancelotti. Ponle de portero, de utillero. Ponle de delantero centro. ¿Te va a servir igual? ¿Te va a servir igual? Yo mira que no defendía mucho ese lateral izquierdo de Camavinga. Ese lateral izquierdo que se ha reconvertido con esas lesiones de Mendy, que veremos a ver qué ocurre en verano con él. Pero ojito, Camavinga, si me estás viendo, que sé que ves mis historias en Instagram, si me estás viendo, hijo mío, ¿de dónde saliste? Verdadera locura. Pasamos al centro del campo, estoy orgulloso, estoy feliz, estoy glorioso, porque esto es una locura. Hemos pasado a la final contra Osasuna, no el Osasuna, no, Osasuna. 40 finales de la Copa del Rey que llevamos, ¿eh? Nadie dice nada tampoco. A ver si ahora los del Barcelona, ahora los culers, dicen que hoy hemos ganado por ayuda arbitral. Cuidadito con lo que decís, cuidadito con lo que hacéis, porque no tenéis que hablar nada. Pasamos al centro del campo. Hoy ha salido con Modric, Kroos, Valverde. Valverde la verdad que, pues bueno, no se podría decir imperial, pero es que hoy han estado imperiales todos, los 11. Hasta un poquito más desaparecido Valverde, pero la segunda parte ha sido una máquina de arrasar. Ya una vez que el Barça se ha roto, ha visto que se le iba el partido con el 2-0, con el 0-2, perdón, Valverde se ha salido ya. Todos los jugadores del Madrid se han salido, pero es que Valverde también se ha salido. Hemos jugado hoy de maravilla. Modric. Yo es que le metían una máquina de esas de hidrógeno líquido o de... algo que viva para toda la vida, tío. Que viva para toda la vida y que juegue en el Madrid toda la vida. Es decir, que pasen los años y que dentro de 50 años sigamos viendo a Modric de titular. Kroos. La primera parte ha estado... pero luego bien. Kroos ya no está para bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. No, pero Kroos está para darte un pase que digas... no lo he visto ni 100 veces repetido. No lo había visto ni 100 veces repetido. Una verdadera locura, de verdad. Es que no tengo palabras. Y mira que llevo hablando ya casi 5 minutos. Pero es que no tengo palabras. Vinicius. Seguimos estando ahí en la onda
de que nos salimos, te sales, Vinicius, te sales del partido. No, no, tío, no. Te dan patadas, te insultan. Pasa, tío, pasa. Si a día de hoy, a lo mejor no eres el mejor jugador del mundo, pero dentro de 2 o 3 años, tío, vas a ganar el Balón de Oro. Lo vas a ganar, tú tranquilo. Tú tranquilo. Que no te hagan salir de tus casillas. De verdad. Si me estás viendo, Vinicius, si quieres hablamos por privado, me da igual. Juega, tío, juega. Lo sabes hacer. Si has dejado a Araujo sentado un montón de veces. Le has dejado sentado. Y lo han cambiado, lo han redireccionado. Porque Araujo es central, te lo recuerdo. Vinicius Junior, JR. Le redireccionan, le recolocan en la banda de la derecha para taparte. Y lo has dejado driblado. Claro que sí, hombre. Vinicius sigue en las suyas. Vinicius sigue en las suyas. Es un jugador que es que tenemos que mimarle, tenemos que cuidarle. Y es muy joven. Es que es muy joven. Cuidemos a todos los jugadores jóvenes, por favor, porque hoy en día nunca se sabe lo que va a pasar. Mirad el caso de Ansu Fati en el Barcelona. Que está prácticamente con un pie fuera del Barça. Y es un jugador muy joven y que tiene mucha proyección. Y como lo pierda el Barça, ¿qué prefiere? ¿Coger a gente de la cantera? Pues nada. En vez de aprovecharse de lo que tiene ahora mismo en la cantera, en el equipo, en el primer equipo, no, directamente no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué pasará, pero de momento a Vinicius hay que cuidarle y mimarle y lo que sea, es decir, lo que pida. Si quiere un unicornio, le damos un unicornio. Si quiere besar a quien sea, pues que bese, da igual. Rodrigo, yo lo he dicho muchas veces, retrasar la posición de Valverde, en este caso de extremo derecho a medio centro, le han rebajado, le han retrasado, y colocas a Rodrigo. Rodrigo tiene que ser titular. Rodrigo tiene que ser titular. De verdad. Que es que no sé cuántas veces lo tengo que decir, tío, que Rodrigo no está para ser suplente, que le vamos a quemar, que como le lleguen ofertas y siga siendo suplente, se va a ir. Es un jugador brasileño que tiene mucha proyección y tenemos que darle minutos porque se lo merece. Se lo merece, de verdad. Es que no me estoy inventando nada. Lo estamos viendo todos los días y cada vez que sale a jugar. Benzema, pues nada. Hay días que juega mal, pero es que a todos nos pasa. A todos nos pasa que tenemos días malos. Pero es que Benzema está aquí arriba. Ha venido de ganar el Balón de Oro y está aquí arriba. Está aquí arriba. Que porque un día baje aquí un poquito, no hay que dudar de él. Porque hoy ha vuelto a estar aquí arriba. Es así de claro. El último día te mete un montón de goles, un saco de goles. Hoy te mete también goles decisivos. Hoy ha sido un partido de 10, señores. Un partido de 10. Y yo lo he dicho muchas veces aquí en el canal, en los directos ahí en las obras. Confío más en el Madrid fuera del Bernabéu que en el mismo Bernabéu. No sé. No sé si es que allí se confían, se relajan, en el Bernabéu me refiero. Pero una vez que llegan fuera del Madrid, mirad el año pasado, es verdad que remontamos aquí en casa hasta incluso en las 3 ocasiones contra el PSG, el City y el Chelsea. Es verdad que ahí en Stamford Bridge ganamos 3-1. Y que empezamos a perder aquí en los 2 partidos. En los 3 partidos empezamos a perder. Y hasta que no conectamos nuestra mente con el partido en sí, con la eliminatoria, no empezamos a remontar. Pero jugamos mejor fuera que en casa. Es así de claro. Yo no daba un duro en el día de hoy por pasar de ronda. No daba un duro. Yo, mi corazón, quería que ganara el Madrid, porque soy madridista. Pero yo, entre los árbitros que decidieron para el partido y que el Barça había ganado los 3 últimos encuentros contra el Madrid, es que no veía
un partido claro para que el Madrid pasara. Y yo la verdad que hoy veía todo muy negro, muy negro. Pero bueno, al final hemos jugado un partido muy bueno. 0-4 en el campo del Barça. Ahora que sigan diciendo 0-4 el año pasado, ¿os acordáis? ¿Os acordáis, no? Además creo que ya teníamos ganada la Liga y que luego nos íbamos a las eliminatorias de la Champions y que nos metieron ahí 0-4 en el Bernabéu. Que hablen. A ver ahora de qué hablan. Ahora, a ver, hablan de la Fiscalía, hablan de esto, hablan de lo otro. Hablaban del 0-4 ahí en el Bernabéu. Ahora, a ver qué dicen, que hemos metido 4 goles allí en el Camp Nou. A ver qué dicen. A ver qué dicen. 20 de mayo, creo recordar, la final en la Cartuja, Real Madrid-Osasuna o Osasuna-Real Madrid. No sé quién es el local y el visitante. Pero partidazo. Pero partidazo. Osasuna se merece estar en la final porque tiene un equipazo. Así que vamos a ver si podemos estar en la final, ahí animando al Real Madrid. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Guau, chaval! Tengo la adrenalina súper alta. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras del Santiago Bernabéu. Y nada, déjame en los comentarios a ver qué opinas. Quiero saber tu opinión también, ¿eh? Que no es porque yo haga el vídeo y ya, este hace el vídeo y no quiere saber nada de nosotros. No, puedes ponerme lo que quieras. Os deseo una feliz noche, unos felices días y a la Madrid.